Hola, ¿cómo andas? Esperemos que estén bien, así que vamos a arrancar. Si bien vamos a seguir hablando sobre circuitos convencionales con integración de MSI de mediana escala, pero digamos que ya entramos en temas un poco más, este, se nos va complicando un poco más, pero pero bueno, vamos a ir despacio y vamos a ver cómo, cómo vamos a encarar este tema. Así que, bueno, vamos a poner en marcha el video. Vamos a empezar. Si bien vamos a ver integración como el decoder, unas implementaciones como circuitos básicos, expansión, implementación funcional, la tabla, eh, vamos a ver cositas. Después el encoder, el multiplexor y sumador. Si bien vamos a ver los diseños que más o menos fueron implementando, vamos a hacer uso de la tabla, vamos a ver eso más en particular. Este, bueno, como introducción tenemos con la aparición en el mercado de los circuitos integrados LSI, o sea, con puertas e inversores, se necesitó construir bloques funcionales que cumplían funciones como decodificación, codificación, multiplexión, entre otras. Cuando los diseñadores de circuito integrado tuvieron la tecnología necesaria para colocar de 10 a 100 compuertas en una pastilla, se comenzaron a construir los bloques funcionales mencionados anteriormente. Los mismos eran muy útiles para los desarrolladores de lógica combinacional. Esto permitió desarrollar los circuitos integrados de MSI, integrados de mediana escala de integración. Con la aparición de estos integrados se cambió de manera de diseñar lógicas combinacionales y a partir de ellos se puede diseñar más modularmente. La cantidad de entrada de los circuitos integrados es de 16, pero hay casos que llegan a tener 20 hasta 24. Si bien vimos que los circuitos combinacionales era una cuestión de colocar compuertas AND y OR, y bueno, más o menos se podía resolver con ciertos integrados de que habilitan cierta cantidad de compuertas NAND, compuertas OR, entonces más o menos lo diseñaban. Pero las medianas escalas fueron, digamos, poco más allá, o sea, implementaron una cierta cantidad de compuertas para, bueno, justamente, ¿no? Para trabajar ciertas cuestiones. El concepto de diseño modular hace imprescindible que los circuitos integrados tengan una o más entradas de habilitación. Esto no existía en los circuitos de LSI. La entrada de habilitación Enable cumplía la función de permitir o bloquear el funcionamiento de una compuerta. Claro, en Enable empezó a aparecer la función Enable, que justamente nos da un activado baja y un activado alto en las compuertas. Bueno, justamente implementaron ese desarrollo, o sea, si bien era funcional. Bueno, bueno, las funciones que se manejan en particular son manejo de códigos. Si estamos hablando de codificador, digamos que maneja, ahora lo vamos a ver, flujo de señales, multiplexores, cálculo aritmético, y esto, bueno, será las próximas clases, ¿no? Circuitos secuenciales. Eso cumplen otros roles y tiene otros funcionalismos. Bueno, el decoder o decodificador, vamos a hablar acostumbrando el uso del inglés, o sea, decoder, que suena bien. Nada,
Bueno, son circuitos integrados cuyas entradas presentan una combinación de ceros y unos que identifican y seleccionan una sola de sus salidas. La salida seleccionada pasa a nivel activo alto o pasa a 1 y el resto permanece en 0. Sea un decoder de 2 líneas a 4. Si se logra ver, acá tenemos un decoder, si bien tiene menor cantidad de entradas y mayoritariamente salida. Como vimos, estos manejan tipos de códigos, digamos, bueno, no vamos a confundirnos los códigos, pero sino que, digamos, las entradas son menor cantidad que la salida. Si bien esto lo vamos a ver en una aplicación, acá tenemos la enable, lo vamos a ver en una aplicación, en el decoder, que nos va a decir, digamos, lo que quiero decir. Bueno, esta es su tablita de verdad. Acá tenemos su tablita de verdad. Si bien acá el enable estaría como dando una habilitación de las demás compuertas, si bien cumple esta ecuación. Bueno, vamos a echar un vistazo de cómo sería. Bueno, acá tenemos el diseño. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O sea, si bien acá tenemos un enable en alto, y después vamos a tener las dos variables en baja. O sea, este enable y las dos variables en baja. Queremos hallar este en particular, el C0. Pues dijimos que está en alto y el 2 en baja. Entonces, el enable va a ir por hasta acá y, como se ve, habilita cada compuerta. En este particular estaría habilitando una compuerta. Y como los dos está en 0, como está un inversor, está negando, se van a convertir en 1. Entonces, como es una compuerta AND, nos da un 1. Acá está, nos estaría dando acá un 1, si se logra ver. Bueno, por eso, digamos que el uso de las tablitas nos ayuda a interpretar eso, ¿no? A ir más rápido en la búsqueda de cómo se comportan los ceros y unos del diseño. Nos resulta bastante útil tener en cuenta la tablita. Bueno, el decoder de 2 a 4 entradas de habilitación. Si bien a tal de verdad, ecuación en un decoder entra en la entrada de habilitación E. Bueno, si bien vimos que este es el enable. Se lo muestra de esta forma, como si fuera una variable más. Los circuitos de decoder de 2 a 4 entradas con 3 de habilitación. Muchas veces es muy útil tener más de una entrada de habilitación en los circuitos de mediana escala, y esto se utiliza para la expansión. Bueno, si bien vemos más cantidad de enable en un decodificador, estas son las variables, y bueno, tiene mayoritariamente más salidas. Bueno, acá hay un caso, el 7447, es un caso de decodificador para display de 7 segmentos. Si bien vemos que está manejando ciertos códigos, porque nos da un display, un determinado valor, por lo tanto tenemos las 4 variables de entrada, y bueno, justamente están las salidas. Como se logra apreciar, acá es un caso de aplicación. Solución para normalizar las entradas. Bueno, acá quise aclarar que debemos recordar que la salida de un circuito lógico no afecta a las entradas del mismo. Esto significa que no importa que la corriente se maneje en la salida del inversor,
en la entrada solo se tomarán los valores indicados. Normalmente el fabricante coloca en interior circuitos integrados varios buffers de corriente. Nada, una aclaración de que se implementa el concepto de buffer en los integrados. Este decoder tiene la particularidad de tener sus salidas negadas. Bueno, acá un decoder supuestamente con una compuerta AND o negándose. Nada, tiene un decoder en particular, nada de fuera de lo común, un decoder en particular. Esta se apreciaría acá en su tabla, si bien tenemos la tablita. Y este sería justamente el diagrama lógico. Pues bueno, si bien no sé, vamos a trabajarlo. Tenemos acá serían los enablers. Si bien este está en alto, los dos están bajo. Como están negando estas dos, nos daría supuestamente todos en alto. Estaría habilitando a cada una. Después en este en particular el O0, no sé si se logra ver, pero creo que era un O0. Digamos que las tres señales van salida a las tres variables de estas tres variables. Y bueno, vamos a checar la tablita, ¿no? Están todas en baja, o sea, serían 0, 0, 0. Y sería, creo que sería este, no, pero vamos a ver, están todas 0, 0, 0. Entonces, como hay un 1 y todas 0, 0, dijimos que era un AND. Las AND era el producto de cada una de ellas, ¿no? El producto de cada una de ellas. Entonces, nos daría... ¿Cuánto nos daría? 0. Un bajo. Un low. A ver. Sí, acá nos da un low. Bien, bien. Muy bien. Va queriendo. O sea, la búsqueda rápida, toda la vuelta, toda la búsqueda que hacemos, realizamos. Así que bueno, bien, vamos a seguir. El encoder. Los codificadores realizan la función contraria a los decodificadores, es decir que tienen varias entradas y solo se puede estar en este estado activo, y en su salida aparece la combinación binaria de la entrada activa. Bueno, el encoder es, si bien tiene mayor entradas y pocas salidas, y bueno, digamos que es un toque similar al decoder, nada más que, digamos, cambia la cuestión de entradas y salidas. Acá tenemos la tabla de verdad. Si bien se lo puede obtener de esta forma, acá está la tablita de verdad. Bueno, estas son las variables. Y nada, si lo quieren ver, pasa que, como digamos que por ejemplo no sé si se pusieron, pero por ejemplo un modem, tenemos un modem y no sé, supongamos que viene una entrada de señal y después tienen como salida varios canales. Sería una forma de verlo, ¿no? Y esos canales serían lo que estaríamos más o menos hablando. Bueno, acá tenemos un encoder de 8 o 3 líneas con entrada de habitación, lógicas negativas en la entrada. Si bien tenemos el integrado, acá hacemos uso de adentro de un decoder. Cuestiones técnicas, acá sería el 74LS 148 si lo quieren buscar. Acá se lo dejo nombrado. Son
bueno, su tablita de verdad. Y este es su diseño. Bueno, si bien su diseño está bastante chiquito como para hacerlo ver, pero ve acá, bien acá, este sería el enable habilitando a cada una de ellas. Y si bien estas compuertas AND y supuestamente habilitaría el 7, parece un F, ¿no? El 6, el 5 y el 4. Todas van a una compuerta OR. No sé si, pero no se logra ver si es que están negando o no. Estos son buffer, son buffer, no son inversores, son buffer. Pero no sé, por ejemplo acá estaría desactivada, entonces todas las compuertas NAND hasta el 4 estarían desactivadas. Entonces, como están desactivadas, todas las compuertas NAND, pues una OR, para que den alto tiene que haber no sería un OR, sino sería o sea, tiene que haber un inversor. No me lo estaría acordando cómo se llamaría. Un OR, ahí está, un OR. No me lo estaba acordando. Para que den alto, acá tiene que ser un OR. Entonces todas estas estarían dando un bajo. Entonces estarían, está bien, dice que están todas en alto, pero como esta está deshabilitada, las AND quedan deshabilitadas. Y bueno, y para pasar a un OR tiene que queda en alto. Pero bueno, más o menos pudimos apreciar o entender más o menos el funcionamiento. Pero bueno, se ve más o menos lo que quiero decir. Bueno, un multiplexor. Los multiplexores son circuitos integrados que tienen varias señales de entrada, llamadas vías, y una de las señales de salida, que toma el valor de la señal de entrada seleccionada. Para evitar conflictos con las entradas, solo una entrada puede ser seleccionada a la vez. La cantidad de entrada de datos es igual a la 2 a la n, donde n es la cantidad de entrada de selección. Si bien estas son la entrada, tienen una salida y estas son las variables de señal. Nada, como para verlo, un multiplexor suelen aparecer, se suelen usar. Acá sería un caso de uno de ellos. Acá el 74LS157, multiplexor de 6 vías de entrada y de 3 de control, con una entrada de habitación y salida convencional. Bueno, son integrados de mediana escala, que suelen utilizarse, ya vimos una aplicación de ellos, pero suelen utilizarse no solo en esa cuestión, sino en otros usos. Estaría bueno ver en qué particular se podría armar, pero si se usa en implementaciones, por ejemplo, no sé, si querés armar un diseño, no sé, de un ascensor, hacer un diseño de un ascensor, vas a tener que usar o por ejemplo, para ir a diseñar, no sé, una entrada de teclado, necesitas codificar todas las entradas del teclado, y te conviene usar un encoder. Entonces sería una buena opción. Y si quieres mostrar después, eso sería una cuestión. Y el multiplexor, me están preguntando como para qué usar el multiplexor. Y el multiplexor, yo la verdad lo pude encontrar, o sea, su uso en, por ejemplo,
en teorías más avanzadas como hacer la unidad aritmética lógica, ¿no? En la que implementaban el uso de multiplexores con decodificadores y demás, pero eran todo en un integrado, o sea, estaban todo eso estaba incorporado en un solo integrado, así que ya no eran de mediana escala, sino eran, digamos, ya de otras categorías que no, digamos, de mayor escala, pero digamos que viene a eso. Bueno, los comparadores son, bueno, un comparador, si bien sabemos que compara los bits de salida, no tiene mucha historia este de 2 bits. No tiene mucha historia, son comparadores, si bien acá vemos su uso de comparador, acá tenemos su cómo se obtiene, este, bueno, es de 2 bits, bueno, acá tomo en cuenta como, no, como si fuera 4 bits, pero son 2 bits cada uno, que va a comparar, y acá son las distintas formas de cómo lo compara. Nada, sencillo, porque si bien este 0, 0, 0, 0 nos va a dar, si lo queremos comparar, que sea A, A mayor que B, nos va a dar 0. En este caso nos llamamos acá 1, 0, sería 2 y acá sería 1. Va a comparar cuál es va a comparar si A es mayor que B, nos va a dar 1, porque si bien A es mayor que B, este sería 2 y este sería 2, este sería 1, así que sí es mayor. En caso de ser menor va a dar 0 porque no lo es. Nada, sencillo, está comparando, son comparadores. Y bueno, y acá vemos también si estos son aritméticas, los sumadores, si estos son una cuestión aritmética. Los sumadores, si bien acá son de 4 bits, ya vimos cómo es un sumador. Si bien un sumador tiene en cada bloque entra una variable. Por ejemplo, acá entra cada una los dígitos, los bits de cada, o sea, entra cada bit de cada uno. Y en caso de que, por ejemplo, bueno, este sería el carry de entrada, que supuestamente nos estaría dando 0, pero supongamos que esta suma de un bit nos dé, no sé, un carry, va a pasar por acá y va a llevar el acarreo. En esta suma se suma y más el acarreo. Y bueno, en caso de que dé un acarreo, pasa así sucesivamente. En caso no, si no está, no se desactiva y pasa a ser la siguiente suma. Y bueno, y acá nos da toda la salida de la suma de cada bit. Bueno, acá hay como una idea de cómo es esa suma a través de compuertas. Lo quise mostrarle cómo hacerlo con compuertas. Si bien acá están todas las salidas de los bits en compuertas, y acá sería la salida. Nada, cuestión que anduvo, pero digamos que esa es la forma de implementarlo con compuertas. Y acá vemos otra forma de hacer el diseño a través de integrados de en serio, ¿no? Si bien acá a simple vista en la hoja hizo hizo la suma. Este sería 5, este sería 10, lo sumó, dio 15 y vieron que 15 son en esa hexadecimal es F, 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 F. Bueno, acá en 15 sería 1, 1, 1, 1. Entonces acá encenderían los 4 LED.
Estos serían todos digamos, los integrados. Acá estaría el switch para poner estos códigos binarios. Y nada, es como lo hizo, ¿no? Cómo lo hizo funcionar. Y le anduvo, así que nada, cuestión que estuvo bueno. Se me ocurrió mostrarle el hecho de hacer uno. Bueno, nada, fin de la presentación. Así que hasta ahí termina esta presentación. Así que, ¿cómo ha quedado? Supongo que bien. Así que hasta luego.